y otros lo dicen en un lenguaje más llano, más fácil, y por eso entonces yo le voy a decir muy bien y después yo voy a hacer un resumen por todos los conceptos que tiene el cuestionario para que también ustedes los tengan. Cuando se le envíe el cuestionario, puedan coger y arreglar las respuestas que no estén bien. Todas las respuestas que estén mal, entonces corregirlas. ¿Okay? Así es que vamos a ver levantando la mano. Es que usted levante la mano, entonces me va a... Déjeme oír este audio. Para estadística, la sesión 2, de 32, perdón. Si puede pegar este número. Joven, trate de ver cuál es su estadística y cuál es su sección, porque yo no hay sección 32. Ese es mi grupo de estadística. Tiene que buscar en su hoja de selección la clave y la sección. Señor, no sé qué problema que usted yo tengo que dejar que un estudiante no sepa lo que es una sección. Que está ahí. La sección de ustedes, la 140. Y está ahí en la hoja de selección. Y está ahí en el aula virtual arriba, no el grupo. El grupo es mío, eso es un grupo, el 032. Eso da vergüenza. Y yo le digo a ustedes que más del 60% de los estudiantes que me han mandado mensajes para que le envíe el link del grupo, saben decirme la clase, tengo que decirle que le tiren una foto y me la manden para yo entonces ver la sección. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Es cada día más difícil esta situación. Bien. Entonces, vamos a ver, levantar la mano. Cuando usted levanta la mano, no me diga que yo esto, ni me hable sin preguntarle. Levantando la manita que usted tiene ahí, entonces cuando se hable de esa, cuando se termine esa pregunta, usted quita la manito y yo le voy a preguntar a los que levanten la manito. Usted me dice yo no le voy a preguntar. Este es por seguro. Vamos a ver, ¿quién me da una definición de estadística? ¿Quién me da una definición de estadística? Vamos a ver, Taína. Yo, buenas noches a todos. Prende el micrófono. Está encendido, ahí me escuchan. Ok. La estadística consiste en métodos, procedimientos y fórmulas que permiten recolectar información para luego analizarla y extraer de ellas conclusiones relevantes. También encontré una definición que dice... Okay. Déjelo ahí. Stephanie Cerda. Buenas noches. Es la ciencia que estudia los métodos que permite realizar este proceso para una variable aleatoria. Vamos a ver, ¿Me escucha, Yasmín. maestro? Yasmín. Ok, se escucha. ¿Me escucha, maestro? Hay que revisar su... Oh, Dios. Ok. La definición mía era que con los Humphrey no sé, no se escucha bien. Pues bien, mi definición es el estudio que reúne, clasifica y recuenta todos los hechos que tienen una determinada característica en común para poder llegar a conclusiones a partir de datos numéricos extraídos. A ver, Ferdinand. Buenas noches. Una de las definiciones que encontré es la siguiente. La estadística es una ciencia y rama de las matemáticas a través de la cual se recolecta, analiza
describe y estudia una serie de datos a fin de establecer comparaciones o variabilidades que permitan comprender un fenómeno en particular. Ok, vamos a ver. Gloria, Stephanie. La estadística es la disciplina científica que se dedica al desarrollo y aplicación de la teoría y las técnicas apropiadas y eficientes para el diseño de investigaciones, la recolección, clasificación, presentación, análisis e interpretación de información obtenida por observación o experimentación. Muy bien. Vamos a ver. Estel. La estadística es la rama de las matemáticas dedicada a la recopilación, el análisis, la interpretación y la presentación de datos empíricos. ¿Me escucha ahora, maestro? ¿Me escuchó, profe? Sí, estoy silenciando. Sí, estoy silenciando este micrófono. Bueno, vamos a ver, Roxy. Buenas noches. Roxy, Conviene, prende el micrófono. buenas noches. Conviene saber que la estadística no es una rama de la matemática, es una disciplina científica que se ocupa de la obtención y orden y análisis de un conjunto de datos con el fin de obtener explicaciones y predicciones sobre un fenómeno observado. Muy bien. Vamos a ver, Arlenis. Yo encontré una que dice que la estadística es un lenguaje que permite comunicar información basada en datos cuantitativos. Muy bien. Espérense que entró alguien ahora. Bien, vamos entonces a pasar a la siguiente pregunta. Pueden borrar la manito para tener control de las preguntas. ¿Quién me dice cómo se divide la estadística y en qué consiste la estadística descriptiva? ¿Cómo se divide la estadística y en qué consiste la estadística descriptiva? Rosa Iris. Si no prenden, no lo vamos a escuchar. Bueno, Carmen Ortega. La estadística se divide en dos, estadística descriptiva y estadística diferencial. ¿Cómo consiste la estadística descriptiva? Es aquella que aplica la técnica que nos ayudan al tratamiento de conjunto de datos, es decir, a la recolección, análisis e interpretación de conjunto de datos. Muy bien. Muy bien. María, ¿usted tiene algo diferente? Yo, maestro, tengo algo diferente. Dígalo.
es aquella que consiste en la evaluación de un fenómeno por medio de la observación y su posterior presentación es datos y gráficos con el fin de detallar el mismo fenómeno y su comportamiento. Ok, muy bien. Vamos a ver quién me dice en qué consiste la estadística inferencial. ¿En qué consiste la estadística inferencial? Vamos a ver. Mercedes. Si no me hablan rápido, si no prenden el micrófono, le voy a preguntar a otro. Por tiempo. ¿Me escucha, profe? Claro. Ok. Dice que la estadística inferencial la podemos definir como aquellos métodos que nos permiten hacer posible la estimación de una característica de la población sobre la base de estudio de una muestra. Muy bien, muy bien. Seguimos. Alguien que me diga qué es una población en estadística y cómo se clasifica. Vamos a ver qué dice. Micrófono. Yo, maestro. La población es un total de individuos o conjunto de ellos que presentan o podrían presentar el rasgo de características que se deben estudiar. Por ejemplo, la población, ya sea de países o como también la población mundial. La clasificación de población podría ser población humana, población en animales, población vegetales. Déjelo ahí, déjelo ahí, déjelo ahí. Déjelo ahí. Por favor, alguien que me diga qué es población estadística. Yo, maestro. Maestro, yo como participaba, Ana Fernanda. Vamos a ver. Tengo la levantada. Inés. Bueno. ¿Me va a dar la palabra a mí? Inés. ¿Me escuchan? ¿Me Sí. escucha, profe? Sí. Ok. Una población en estadística es cualquier grupo completo, ya sea de personas o animales. Ya sea de, perdón, es la totalidad de elementos o cosas bajo consideración de la población. O sea, es cualquier, como mencioné, Amparo Reyes. Yo, maestro. Amparo Reyes. Son las unidades individuales que constituyen o conforman una población. Pero usted no puede decir que población mete el concepto de población en la población. Por Dios. Yo, maestro. Erika, es una... ¿Cómo se clasifican, profe? Erika. Ajá, tengo algo diferente. Erika, que es una población en estadística. La próxima vez que hable a alguien que no le pregunte, que no le haya preguntado, la voy a sacar de la reunión. Me están molestando. Le dije que me levantara la mano, ¿no? El que me diga, ciérreme el micrófono.
Erika. La población en estadística consiste en la recolección de un conjunto de elementos o sujetos que gozan de características comunes, con el fin de estudiarlos y sacar conclusiones específicas para determinar el resultado. Según el tamaño de la población estudiada, el resultado de los conjuntos investigados es infinito. Estos se consideran conceptuales o artificiales, ya que toda población debe tener un resultado específico al ser estudiada. Ya, déjame ir. Vamos a ver. Stephanie, dígame que usted encontró de población en estadística. Buenas noches, maestro. ¿Me escucha ahora? Sí. Ok. Es un conjunto de elementos o eventos similares que son de interés para algunas preguntas o experimentos. Puede ser un grupo de objetos que sirven que existen en un potencialmente infinito de grupos de objetivos. Laura Pimentel, ¿qué es estadística? Población en estadística. Es un conjunto de sujetos o elementos que presentan características comunes. Sobre esta población se realiza el estudio estadístico con el fin de sacar conclusiones. Bien, déjelo ahí. Laura, la única respuesta más o menos es la suya. Vamos a pasar. La población se divide en población finita y población infinita. Población finita, la población puede ser finita o puede ser infinita. ¿Alguien tiene por ahí? Le soy sincero. Hoy es miércoles, mi última clase. Y ya yo he dado esta clase a 4 grupos diferentes a ustedes. El grupo más flojo de los 4 es este. Ni leyendo, ustedes saben decir las cosas, ni leyendo. Los otros grupos no han leído, pero yo le dije que preguntarle, sin leer, es el concepto. El otro grupo, los otros grupos es, yo entiendo esto, esto y esto y esto. Yo entiendo es por lo que leí, entiendo. Es así. Aquí lo que he encontrado es gente leyendo sin una concepción del concepto. Y mal leyendo, es decir, que lo llenaron y no lo estudiaron. Lo llenaron y no lo estudiaron. Voy a hacer una exposición de los conceptos. Revise usted después el video y tiene las preguntas bien llenas. Llena las preguntas bien llenas, porque así no vamos a llegar a ningún lado. Muy mal. Muy mal. Primero debió llenar el cuestionario, después estudiar ese cuestionario y después participar aquí en la clase, pero no leyendo. Y si va a leer, por lo menos leer bien, decir bien las cosas, leerla bien. Así no van a llegar a ningún. No quiero mucha gente en este grupo, quiero calidad. Se pongan en esto. Pero ¿cómo es posible que no sepan definir lo que es una población? Bueno. Vamos a ver quién me dice lo que es una muestra. ¿Qué es una muestra en estadística? Carmen Ortega.
Carmen Ortega. Espérese, profe. Una muestra es. No, es que esto no es cuestión de... Una muestra es un subconjunto de una población, de un subconjunto o caso de individuo de una población. Yasmín, usted tiene lo que es una muestra. Sí, maestro. Una muestra Léala. es una porción de la población que se selecciona para fines de análisis. Ya, déjalo hasta ahí. Muy bien. Eso es una muestra. ¿Cómo se clasifica la muestra? Yo, profe Freddy. Dígame. ¿Se clasifica en probabilística o no probabilística? ¿Probabilística o no probabilística? ¿Quién sabe lo que es una muestra aleatoria? ¿Qué es una muestra aleatoria? Juan. Ana. La primera, que abre el micrófono y hable, porque no es que me levanten la mano. Yo, profesor. Dele. ¿Me escucha, profesor? Claro que sí. Es aquel procedimiento de selección de la muestra en el que todos los datos y cada uno de los elementos de la población tiene una cierta probabilidad de resultados elegidos. Yo tengo otra diferente. Ok. Vamos a ver. Sí, diga. En la estadística se conoce como muestreo a la técnica para la selección de una muestra a partir de una población estadística. Al elegir una muestra aleatoria, se espera conseguir que sus propiedades sean extrapolables a la población. Ok, ¿quién más? Yo, maestro, tengo una diferente. Diga. Es la técnica básica de muestreo donde se seleccionan un grupo de sujetos, la muestra, para el estudio de un grupo más grande, o sea, la población. Vamos a ver qué es el muestreo. ¿Qué es el muestreo? ¿Quién tiene por ahí lo que es el muestreo? Yo, profesor. Yo, maestro. Diga. Es el proceso Selección de un conjunto de personas. ¿Ah? Sigue. Siga. Selección de un conjunto de personas o cosas que se consideran representativos del grupo al que pertenecen, con la finalidad de estudiar o determinar las características del grupo. Ok, la otra que iba a decirlo. Yo, profesor. Es el proceso mediante el cual se selecciona un grupo de observaciones que pertenecen a una población. Muy bien. Muy bien. ¿Qué es un censo? Yo, maestro. ¿Qué es un censo? Profe, dígame. ¿Sí? Es una investigación que cubre a todos los miembros o elementos de una población, dada ya sea una nación, una comunidad o una determinada organización. Excelente. Muy bien. Repítaselo otra vez lo que es el censo. Es una investigación que cubre a todos los miembros o elementos de una población,
dada, ya sea una nación, una comunidad o un determinado o una determinada organización. Muy bien. ¿Qué es una encuesta? Yo, profe. ¿Qué es una? No, no. La voy a poner a usted todita. ¿Qué es una encuesta? Profe, A ver. Profe, por favor. Vamos a ver, me fui un ratito, se me fue momentáneamente la comunicación. Vamos a ver, ¿con quién quedé ahorita? ¿Con Verónica? Sí, dele, Verónica. Sí, maestro, yo. Sí. Serie de preguntas que se hacen a muchas personas para reunir datos o para detectar la opinión pública sobre un asunto determinado. Encuesta en estadística, Yasmín. Ok, profe. Es una herramienta altamente valiosa que se realiza para estudios de importantes temas, tales como la opinión pública, comportamiento económico, intención del voto, actitudes y opiniones, entre otras. Yuresi, dígame usted, ¿qué entiende usted por... Yuresi, ¿qué entiende usted por estadística, por encuesta? Te llamo en un rato. Una encuesta es un procedimiento dentro de los diseños de una investigación descriptiva en el que el investigador recopila datos mediante cuestionario previamente diseñado. Es que hoy se tiraron Diga. Maestra. Diga. Una encuesta es un instrumento para recoger información cualitativa de una población estadística. Para ello se elabora un cuestionario cuyo dato obtenido será procesado con métodos. Miren, ninguna de esas es la encuesta la definición de encuesta. Yo tengo una diferente, maestra. Vamos a Perfecto, por favor. Yo también, profesor. Yo encontré que una encuesta son herramientas para conocer las características de un grupo de personas. Puede ser cuantitativa, como el nivel de ingreso de esas personas, o cualitativa. No. Ya, eso es lo mismo. Ana Yaneli, Una diferente, profe. Ya, profesor. Diga. Es una investigación en la cual la información se obtiene de una fracción de la población llamada muestra. Esa es la respuesta correcta. Léasela de nuevo. Es una investigación en la cual la información se obtiene de una fracción de la población llamada muestra. De una fracción de la población, que es la muestra, ¿verdad? ¿Quién sabe lo que es el parámetro? ¿Qué es un parámetro? Michelle, ¿qué es un parámetro? Es una medida de resumen que calcula con el propósito de describir alguna característica de la población. Perfecto, ya no hay que hablar más nada del parámetro. ¿Qué es un estimador? Yo, profesor. Dele. Un estimador es un estadístico usado para estimar un parámetro desconocido de la población. Muy bien. María Rosario tiene otra. En realidad es visiblemente la misma. Ok, pues está perfecto. Ok, miren, voy a hacer un resumen ahora de todo. Por favor, hay muchas preguntas que ustedes tienen mal. Ciérrenme el micrófono. Rosa, ciérreme el micrófono.
Bien. Hay muchas preguntas que están mal, que la desviaron. Que es el concepto, pero en otra cosa, no en estadística. Por eso insistía en las preguntas, en estadística. En estadística. Mire, lo primero que voy a empezar es hablando de la población. El concepto población está ligado a todo lo que hay ahí. Y si no está el concepto población, está entonces el concepto muestra, y la muestra sale de una población. Vamos a ponernos de acuerdo primero para que usted entienda lo que es una población. Se dieron definiciones de población bien, ¿verdad? Y simplemente la población es un conjunto completo de elementos que reúnen por lo menos una característica en común. Por lo menos una característica en común. Eso es la población. Y esa población no se refiere a personas directamente, no se refiere a país determinado, no. A un conjunto completo de elementos que reúne por lo menos una característica en común. Y entre más característica usted le pone a una población, más específica la hace. ¿Y por qué empezamos por la población? Empezamos por la población porque, como usted ya tiene la idea, supongo yo, de para qué es la estadística es para buscar datos, como decían, para presentar esos datos, para interpretarlos, para analizarlos, para buscar entender fenómenos que no se conocen. Si se conocen, no hay que investigarlos. Entonces, la población es la que me brinda la oportunidad de estudiar esas cosas que yo necesito saber. Toda investigación que se va a hacer está en una población. Todo está en una población. ¿Y qué es lo que se investiga? Las características de los elementos que forman esa población. Y esa población, anda un mosquito funcionando, esa población puede ser de personas, puede ser de animales, puede ser de observaciones, puede ser de números, de cualquier cosa. El conjunto de productos, de cualquier cosa. Para que usted mañana no vaya a creer que población en estadística se refiere a personas. No. Al conjunto completo de elementos que reúne por lo menos una característica en común. Pero cuando se va a hacer un estudio, cuando se va a hacer una investigación, lo primero que hay que definir es la población para saber a cuáles elementos es que se va a dirigir la investigación. Entonces, la población, vuelvo y repito, va a depender en su tamaño de las características que usted le ponga, que usted la defina. Así entonces, por ejemplo, nosotros vamos a tener, por ejemplo, suponga que vamos a hacer una investigación en un grupo de estudiantes de la universidad y vamos a definir la población.
Entonces, si nosotros, por ejemplo, decimos la población de estudiantes, definimos población de estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de la UAS. Ahí se va a investigar todo estudiante que esté inscrito en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. No importa el lugar que sea. No importa, ¿verdad? Que sea estudiante de la universidad. Ahora bien, si yo digo, vamos a hacer una investigación en los estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, del recinto San Francisco, ya no es la misma población. Ya en esta población los elementos de estudio son solamente los estudiantes que están inscritos en la UAS San Francisco. Entonces, mire cómo bajó esa población y sigue siendo una población, pero diferente. Pero yo puedo decir, vamos a hacer una investigación en los estudiantes de la UAS San Francisco que estudian educación. Entonces ya en esa población no entran todos los estudiantes de la UAS San Francisco. Ahí entran solamente los estudiantes que estudian educación. ¿Entiende? Entonces, las características son las que me definen el tamaño de la población y es lo primero que hay que investigar. Ese es el concepto. Y el otro concepto es el concepto muestra. La muestra es un subconjunto de la población. Es una parte de la población. Una parte de la población. Ahora bien, la población puede ser finita o puede ser infinita. En estadística, una población finita es aquella que conoce el total de esa población. Se sabe el total de esa población. Pero una población infinita en estadística, no crea usted que es la que no se conoce el total, ni que no. Es una población que es muy grande, no es que no se sabe cuánto es. Una población infinita en estadística es una población que es tan grande que se considera infinita. Que se considera infinita. En la sección anterior, alguien daba un ejemplo muy sabio y muy entendible de esto. La persona que yo le pregunté, nomás le hice una sola pregunta a ella y me respondió de la siguiente manera. Me dijo, profesor, compañeros, la población puede ser finita o infinita. Finita cuando se puede contar, cuando se conoce el total de los elementos. Infinita cuando la población es tan grande que se considera infinita. Por ejemplo, me dijo, eso es estudiar, eso es reaccionar. Por ejemplo, me dijo, los árboles frutales, población de árboles frutales de una provincia. Ese es un ejemplo de población finita. Muy bien. Y de infinita, los árboles frutales del país. Mire qué fácil de entender. Los árboles frutales de una provincia, eso es fácil de contar. Pero los árboles frutales del país completo se cuentan. Es grande. Se puede saber cuántos tienen.
pero como es tan grande, se considera infinito. Oiga, qué sabio, ¿eh? Perfecto. Ahora bien, ¿qué pasa con el asunto de la estadística? Investiga lo que no se conoce. Lo que se conoce no se investiga. Lo que se conoce no se investiga. Entonces, cuando usted va a hacer una investigación, ya dijimos que esa investigación, lo que usted necesita saber están los elementos que usted va a investigar en un... Ahora, usted puede hacer esa investigación en la población completa y eso se llama censo. El censo es cuando se investiga una población completita, un conjunto de elementos completito. Es la definición de población, no hay que decirlo con muchos artificios. Entendamos. La población, conjunto completo de elementos. Censo, cuando se investiga una población. Ahora, esa población se puede estudiar también utilizando muestras. ¿Qué pasaba? Antes del siglo XVIII, cada vez que se quería conocer algo de una población, había que estudiar esa población completa. Por eso, usted lee libros de la edad, va a encontrar muchos censos. Se hizo un censo de eso, hizo un censo de armas, hizo un censo de las riquezas que habían, se hizo un censo de estos, de esclavos, se hizo un censo de niños. Y en la Biblia, inclusive, hay varios censos. Varios censos. Moisés realizó varios censos en el desierto, cuando iban hacia la prometida. Pero antes de salir, hubieron 2 censos más, ordenados por el faraón. Y Jesucristo no nació donde tenía que nacer por un censo, que María salió corriendo y a censarse y fue en el camino. Si no, María se queda tranquilita donde estaba y da luz allá. ¿Eh? Y todo era censo. ¿Por qué? Porque para conocer cualquier cosa de la población, obligatoriamente las autoridades, los jefes, los gobiernos de la época ordenaron se hiciera un censo. ¿Qué pasa? Que a partir del siglo XVIII, a finales ya del siglo XVIII, la estadística es una ciencia relativamente joven. A partir del siglo XVIII, ya llegando al XIX, un grupo de científicos empiezan a darle mente a eso. Pero ven acá, cada vez que se quiere conocer algunas características de la población, obligatoriamente hay que hacer un censo. Obligatoriamente hay que hacer un censo. Alguna manera debe haber para nosotros llegar a las mismas conclusiones de la población sin necesidad de estudiar la población. Vamos a ver si logramos eso. Y empiezan a experimentar con subconjuntos de la población y ese subconjunto le llamaron muestra. Entonces empezaron a experimentar con la muestra. ¿Y qué usted cree? Bregaron muchísimo
y no llegaban a las mismas conclusiones. Hasta que llegó el momento en que con muestras suficientemente grandes podían llegar a las mismas conclusiones de la población o estar cerquititas sin gran diferencia de los mismos resultados sin haber estudiado la población completa. Pero también descubrieron que podían saber cosas, escribir cosas de esa muestra sin necesidad de que se aproximaran a la población. Podían describir cosas de las muestras que no eran representativas de la población. Entonces, de ahí es que viene la clasificación de la muestra, que se clasifica en muestra probabilística y muestra no probabilística. Las muestras probabilísticas son aquellas que son representativas de la población. Son aquellas que sirven para ella estudiar la población. Y las muestras no representativas sirven para decir cosas que usted encontró en esa muestra, para describir algunas características de esa muestra. De ahí entonces es que nace lo que es hoy conocido como estadística descriptiva y estadística inferencial. Todas las técnicas que esos científicos encontraron en las muestras que son simplemente para describirla porque no representan la población, no se puede estudiar la población a partir de ellas, se agruparon dentro de lo que se llama estadística descriptiva. Entonces, la estadística descriptiva la componen una serie de técnicas para describir conjuntos de datos. Y todas las técnicas que se descubrieron para estudiar la población a partir de una muestra representativa se agruparon en lo que hoy se llama estadística inferencial. Por eso usted oyó ahorita que cuando ella definió la estadística inferencial dijo, es aquella donde se puede, a partir de una muestra probabilística, estudiar la población. Dijo la estudiante que respondió. Entonces, la estadística inferencial es aquella que reúne un conjunto de técnicas que nos ayudan en la toma de decisión de una población, del estudio de una población a partir de los datos suministrados por una muestra. Esa es la estadística inferencial. El conjunto de técnicas que sirven para estudiar la población a partir de una representativa. Entonces, la población la podemos estudiar de dos maneras. La estudiamos directamente haciendo un censo o la estudiamos a través de una encuesta. Y no me supieron decir ahorita lo que era una encuesta directamente como es, la mayoría. Entonces, mire, el censo es la investigación que consiste en estudiar la población completa. Siempre que se estudia la población completa, se llama censo. Erika, por favor, apágueme la manito. Y la encuesta, escuche bien porque tienen ese concepto la mayoría mal. La encuesta es la investigación que consiste en estudiar una parte de la población, es decir, una muestra. Es la investigación que se hace a partir de una muestra. Esa es la encuesta, investigación que se realiza a partir de una muestra. Entonces, la estadística
es la ciencia, no es una rama de la matemática, como dicen algunos. Es una matemática, pero no es una rama, es una ciencia sola, sólida. Y la parte científica que la hace ciencia, la parte que hace ciencia la estadística, es la estadística inferencial. Si fuera la estadística descriptiva, es un método, pero la estadística inferencial es la parte científica de la estadística. Entonces, la estadística es una ciencia pura y aplicada que crea, desarrolla y aplica técnicas de modo que pueda estudiarse una población a partir de los datos suministrados por una muestra. La estadística es una ciencia que tiene 4 fases en todo proceso de investigación. La fase de selección del dato, la fase de presentación del dato, la fase de la interpretación del dato y la fase del análisis del dato. De esas 4 fases, nosotros vamos a ver 3 en este curso. Y precisamente en la próxima clase estaremos trabajando con la segunda fase, que es la presentación de los datos. Y hoy vamos a hablar de los datos, de la recolección del dato. Y vamos a dejar un archivo que también vamos a hablar de la recolección en la próxima clase. Entonces, que quede claro que la estadística es para apoyar al investigador en todo el proceso de investigación. Es para investigar, para hacer hablarlo. La materia prima de la estadística son los datos. Sin datos no hay estadística. No hay. La estadística nace de la necesidad que tenían los gobernantes de todas las épocas de tener datos, de tener información. Entonces, ya viendo lo que es la estadística, la clasificación de la estadística, lo que es una muestra, lo que es una población, entonces podemos decir que también mismo lo que es un censo, lo que es una encuesta, y hablamos de las ventajas y desventajas de la muestra. ¿Qué es eso? Pasa que hoy la mayoría de investigaciones se hacen a partir de la muestra y se estudian las poblaciones a partir de muestras representativas. Y esa muestra representativa se llama muestra aleatoria. ¿Y qué es una muestra aleatoria? La muestra aleatoria es aquella donde todos los elementos que la forman tienen la misma probabilidad de ser seleccionados de la población. También se dice que la muestra aleatoria es aquella que se calcula utilizando la ley de los grandes números y el cálculo de las probabilidades. Cuando usted va a aplicar estadística descriptiva, dijimos que usted puede utilizar una muestra no representativa. En estadística considera una muestra grande a partir de 30 elementos. De 30 elementos en adelante se considera una muestra grande. Es decir, usted coge de 30 elementos en adelante y le aplica las técnicas de estadística descriptiva. Y ahora, si usted va a estudiar la población a partir de una muestra, entonces esa muestra hay que calcularla. Y en ese cálculo intervienen las probabilidades, intervienen desviaciones estándar, interviene error, interviene confianza, una serie de conceptos que son de estadística inferencial para calcular el tamaño de la muestra que usted necesita para poder estudiar la población a partir de ella. A veces vienen donde mí estudiantes que están haciendo tesis o monográficos y me dicen, profesor, mire,
Aquí yo tengo la población de lo que voy a estudiar y, por ejemplo, yo voy a hacer un estudio con todos los directores del distrito tal. Mire, la cantidad de directores que hay en ese distrito son tantos. Yo vine de usted para que me ayude a crear una muestra. Entonces yo le digo, ¿usted va a estudiar la población completa o simplemente va a describir lo que usted encontró en esos directores? ¿Cómo así? Digo, que si usted va a estudiar la población de directores o va a estudiar una muestra. No una muestra. Usted no necesita calcular tamaño de muestra, porque si usted no va a aplicar estadística inferencial para estudiar todos los profesores, entonces ¿para qué usted quiere calcular un tamaño de muestra? Usted coja 30, 40, 50 directores y ya. Y diga lo que encontró ahí, es lo mismo que usted va a hacer. Usted no va a hacer ningún aporte porque usted no va a estudiar la población a partir de esa muestra. Cuando se va a estudiar la población a partir de una muestra es que se calcula el tamaño de esa muestra. Si no, no. Se toma una muestra grande, 40, 50, 30, más de 30. Así. Las ventajas de la muestra, de estudiar por muestra, son costos reducidos, se suma, se reducen los costos reducidos, mayor rapidez para hacer la investigación, mayor exactitud y mayores posibilidades de realizar la investigación. Hay una sola desventaja y esa desventaja es el error del muestreo. El error del muestreo puede ser disminuido, pero nunca desaparece, aumentando el tamaño de la muestra. El muestreo son todas las técnicas que se utilizan para calcular y seleccionar una muestra de una población. Ese es el muestreo. Todas las técnicas que se utilizan para calcular y seleccionar los elementos de una muestra que van a salir de una población. Y los muestreos pueden ser probabilístico o no probabilístico, igual que la muestra. El muestreo probabilístico hay 4 muestreos probabilísticos que son el muestreo aleatorio simple, el muestreo sistemático, el muestreo de conglomerados y el muestreo estratificado. Los muestreos no probabilísticos son el muestreo de cuota, el muestreo de conveniencia y otros más que hay, que son muestreos que se usan muy rara vez, pero sí se utilizan cuando usted quiere hacer una investigación y la muestra no es para estudiar la población, es una muestra no representativa y esa muestra no hay que calcularla. Estos son los principales conceptos que están ahí que nos introducen a lo que es conocer el lenguaje estadístico y además conocer a rasgos generales de qué trata esta ciencia, que vuelvo y repito, tiene como materia prima los datos y que es el apoyo principal de toda investigación, sin lo que no se conoce. Hay 2 conceptos que están ahí y que me abren la ventana para seguir explicando la clase que continúa. Se trata del concepto dato y el concepto información. Concepto dato y el concepto información. ¿Alguien sabe o tiene por ahí, me puede explicar lo que es el dato o qué son los datos? ¿Qué son los datos? Laura. Vamos a ver, Laura. Un dato estadístico es cada uno de los valores que se ha obtenido a realizar un estudio estadístico. Muy bien, Laura. Muy bien. Vamos a ver, Ana Fernanda. Hoy. Es un término que se refiere a hechos.
Es un término que se refiere a hechos, eventos. ¿Me escucha, maestro? Claro que sí. Ok, yo le estuve diciendo que es un término que se refiere a hechos, a eventos y transacciones que se han registrado. Bueno, esos son datos ya de un sitio. Es la definición, dato, así como lo definió Laura. Pero, Maestro, yo tengo un Mercedes. ejemplo. Mercedes. Sí, profe. Es una representación de una variable que puede ser cualitativa o cuantitativa, ya sea mediante a números, letras o símbolos. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver, diga el ejemplo, Laura. Ok, si lanzas una moneda al aire 5 veces, obtienes 5 datos. Cara, cara, cruz, cara, cruz. Ok. Es el espacio muestral de los datos que ocurren. Eso se llama así, espacio muestral. Sí, resultados de un evento, de un experimento. Entonces, vamos a ver. Eso está bien, datos, ya lo dijimos. Erika. Ajá. Ajá, ok. Usted levantó, el que pregunte, usted levantó la mano, entonces, ¿por qué ajá, qué? Sobre datos. Con las siguientes preguntas. Olvídelo, Erika. Vamos a ver, Carmen. Yo le hago la pregunta, maestra, porque como usted dijo que estaba bien ya la respuesta de esa pregunta, si continuamos con la otra o quiere una definición de esa misma. De la misma, estamos en la misma. Yo tengo que una compañera es un dato. Es dato, es una presentación simbólica, numérica, alfabética, algorítmica, especial, entre otras. Muy bien. Vamos a ver lo que es una información. ¿Qué me tiene por ahí lo que es una información? ¿Puedo darle esa? Yo, maestro. Diga. La información es el conjunto organizado de datos procesados que constituyen un mensaje que cambia el estado de conocimiento del sujeto o sistema que recibe dicho mensaje. Muy bien. Lo voy a dejar ahí porque las dos respuestas en el dato y aquí están bien. Mire, el dato, como ella dice, es todo lo que se responde a las variables que se estudian. Todas las son datos. Y ella dice, la información es cuando usted tiene el conjunto de datos y los ordena y los procesa. El procesamiento y ordenación de los datos. Eso es la información. Entonces, que se entienda una cosa. Cuando usted define el dato, en la definición de dato, nunca puede aparecer la palabra información. O sea, usted no puede decir, dato es la información que esto es. ¿Por qué? Porque si usted dice que el dato es información, inmediatamente usted dice que es información, deja de ser dato. Deja de ser dato. Atienda bien para que entienda lo que estoy diciendo. El dato es todo lo que se responde. Por ejemplo, tenemos un foro que se respondió, donde el foro usted dice el municipio, dónde vive,
la carrera que estudia. Imagínense que ahí también estuviera el estado civil, la edad, el peso, el semestre que usted está cursando, la cantidad de materia que usted lleva, que esté todo eso ahí, el foro completo. Y ese foro lo contestaron 46 estudiantes. Cada pregunta tiene 46 respuestas. Todo lo que hay ahí es dato. Todo. Ahí no hay información por ningún lado. Usted lo que tiene es la idea de lo que hay, pero no sabe lo que hay. Lo único que usted sabe es que hay esas preguntas y están las respuestas. Pero no sabe. El dato proporciona conocimiento. Usted no puede decir, porque lo ve así, decir, esta sección es de San Francisco, la mayoría de estudiantes son de San Francisco. Usted no puede decir eso. Eso es lo que usted espera, porque la sección es de San Francisco. Pero ahora, con la situación del aula virtual, aquí hay estudiantes, ustedes recordarán, y vea el foro de muchísimas áreas diferentes. Entonces, si yo quiero convertir esa investigación, que es un foro, en información, entonces debo tomar, y usted puso el municipio, donde aparece municipio, ahí, entonces, tomar esto y sacar el municipio que hay y contar cuántas veces aparecieron repetidos esos municipios. Ahí yo le busco el %, entonces voy a interpretar que en San Francisco de Macorís los estudiantes de transición, el tanto % es de San Francisco, el tanto % es de Santo Domingo Este, el tanto % es de Higüey, el tanto % es de Salcedo. ¿Se ve? Entonces voy ya a tener la información de los municipios y los porcentajes de estudiantes que hay por cada uno de ellos. También puedo, en la otra pregunta sobre la carrera, ahí me va a decir cuántos hay de educación inicial, cuántos hay de educación básica, cuántos hay de orientación y así sucesivamente. Entonces, ya usted ve que cuando nosotros procesamos esos datos, se convierten en información. Mientras tanto, no se puede hablar de información, sino de datos. Entonces, el dato es cuando usted hace la pregunta, todo lo que se responde, todo, eso es datos. ¿Ok? ¿Ya se ve la diferencia? Espero que sí. Ahora bien, datos también se les llama variable. ¿Y por qué se le llama variable? Se le llama variable porque no se responde lo mismo. Se responde diferente. Cuando usted escribió el municipio, usted va a encontrar diferentes municipios. Cuando usted escribió sobre la carrera que estudia, usted va a encontrar diferentes tipos de carrera que se estudia. Si le pregunto la edad, usted va a encontrar diferentes edades. Si le pregunto el peso en libra, usted va a encontrar diferentes pesos en libra. Si le pregunto el semestre, voy a encontrar, y usted también, diferentes semestres que se respondieron. Entonces, por eso también al dato se llama variable. Y una variable estadística es el conjunto de valores que puede tomar cierta característica de la población sobre la que se realiza un estudio estadístico y sobre la que es posible su medición. Es decir, que una variable estadística es el conjunto de valores que tiene cierta característica medible de la población. Acuérdense que dijimos que la investigación se realiza en la población y en esa población lo que se buscan son las características. Cuando usted hace una investigación, hay dos posibles respuestas a las preguntas que se realizaron. Una pregunta con palabras o atributos, cualidades, y una pregunta que se responden con números, con cantidades. De ahí entonces
que el dato puede ser cualitativo o puede ser cuantitativo. ¿Cuándo el dato es cualitativo? Cuando todas las preguntas que se realizaron se responden con palabras. Escuche bien, ¿eh? Cuando todas las preguntas que se realizaron se responden con palabras, ese dato se llama dato cualitativo. Cuando todas las preguntas que se realizaron se responden con una cantidad, ese dato se llama cuantitativo. ¿Ok? Entonces, saben ustedes que, por ejemplo, tenemos el peso. ¿Cuál es tu peso? Se responde con un número. ¿Cuál es tu edad? Se responde con un número. ¿Cuántas personas viven en tu casa? Se responde con un número. ¿Cuál es la temperatura? Se responde con un número. ¿A qué velocidad iba el vehículo? Se responde con un número. ¿Ah? ¿Cuántos hermanos tú tienes? Se responde con un número. Entonces, todas las preguntas que se responden con número se llaman variables cuantitativas. Si yo le pregunto cuál es su estado civil, me va a responder con una palabra. Si yo le pregunto cuál es la materia que más le ha gustado, usted me va a responder con una palabra. Si yo le pregunto cuál es tu artista preferido, me va a responder con una palabra. ¿Cuál es el libro que tú has leído que más me va a responder con una palabra? Entonces, ¿cuál es la película que más te gusta o te ha gustado? Me va a responder con una palabra. Todas las preguntas que se responden con palabras se llaman variables cualitativas. Ahora bien, eso no se queda ahí. Viene una subclasificación y dice entonces que las variables cuantitativas, las numéricas, dependiendo de la cantidad, se va a dividir en cuantitativa discreta y en cuantitativas continuas. Cuando una cantidad es cuantitativa discreta, son todas aquellas preguntas que se responden con una cantidad y esa cantidad es un número entero, que no acepta decimales ni acepta fraccionamiento. Y por lo general viene de un proceso de conteo, de un proceso de conteo. Eso es la variable cuantitativa discreta, cuando el número no acepta decimal ni fracciones. Vamos a ver, le voy a hacer unas preguntas para que usted vea lo que es una variable cuantitativa discreta. Vamos a ver, Ferdinand, dígame cuánta materia usted lleva en este semestre. 7 asignaturas. 7. Estel, ¿cuánta materia usted lleva? 6. Iris, ¿cuánta materia usted lleva? 6. Darlene, ¿cuánta materia usted lleva? 6. Perfecto. Entonces, vamos a ver. ¿Alguno de ustedes lleva 4 materias y media? Imposible. Imposible. ¿Por qué imposible? No se rían. ¿Cómo una persona puede llevar 4 materias y media? Entonces, si usted ve que no puede llevar 4 materias y media, eso quiere decir que esa cantidad, esa variable, no acepta decimales y por lo tanto es una variable cuantitativa discreta. A eso es que se refiere la variable cuantitativa discreta. ¿Ok? El número, la cantidad que usted obtiene con la pregunta, no acepta decimales ni fraccionamiento. Ahora mire la diferencia. Las variables cuantitativas continuas son aquellas que proceden de un proceso de medición. Es una forma de diferenciarla, ¿verdad? La otra viene de un proceso de conteo. Los números están 1, 2, 3, no hay números en el medio. Sin embargo, cuando viene de un proceso de medición, aceptan decimales, aceptan fracciones. No quiere decir que la cantidad no pueda ser entera.
puede ser entera, pero acepta decimales, porque una variable, no un caso particular. Una variable son muchas respuestas. Entonces, por ejemplo, yo le pregunto a Carla, Dígame, maestro. ¿cuánto usted pesa? 137 la última vez. 137 la última vez. Sí, pero yo como Ana Fernanda. Ana Fernanda, ¿cuánto usted pesa? Bueno, la última vez que yo me pesé tenía 114. Usted se está muriendo, Ana Fernanda. Póngase a comer aguacate, que hay mucho. Modelo, profe. Juana, ¿cuántas libras usted pesa? 152, profe. 152. Ahora, observe lo siguiente. No puede usted decir, Juana no podría decir, yo peso 152 y 2 onzas. Suena, no puede ser. Puede ser, ¿verdad? Sí, puede ser. Puede ser. Ana Fernanda, es decir, yo pesaba 114 y media. ¿Está malo? No. No, profe, no. Por ejemplo, profe, yo peso 108.5 y me pesé ayer. Pues tú estás más grave que Ana Fernanda. Bien, ojalá yo esté así. Tengo ya 3 semanas levantándome tempranísimo, tratando de bajar la barriga que he cogido aquí comiendo. Imagínense. Entonces, cenando a las 5, estoy comiendo más nada y ceno con un jugo. A ver si hago algo por mi vida. Pero imagínate esa gente, 114, 108, empiecen a comer para que después tengan que hacer dieta. Porque así es el asunto. Es así el asunto. Los que están flacos quieren engordar, los que están gordos quieren ponerse flacos. Bien, vamos entonces a ver. Depende. La diferencia. Bueno, maestro, yo soy media gordita fuertecita y a veces cuando yo trato de comer menos, ahí es que más gorda me siento, no sé por qué. Pero es así. Imagínense. Bien, entonces, fíjese. La cantidad que no acepta decimales ni fracciones se llama cuantitativa discreta. La que acepta, como usted pudo ver, se cuantitativa continua. ¿Ok? Ponga atención porque ahorita vuelvo para atrás y hacer una pregunta de una variable cuantitativa para que usted me diga si es discreta o es continua. ¿Ok? Vamos a las cualitativas. Las variables cualitativas son las que se expresan por medio de palabras de cualidades, ¿verdad? Entonces, cuando esos atributos, esas palabras, esas cualidades denotan un sentido en orden, en jerarquía, en posición, se llaman variables jerárquicas u ordenables. Son variables ordenables o jerárquicas. Y las que no llevan ningún tipo de orden, que no reflejan orden, ni posición, ni jerarquía, simplemente se ordena su composición cuando se están tratando alfabéticamente. Esas se llaman variables nominales o no ordenables. Por ejemplo, variables no ordenables o nominales, vamos a llamarles nominales jerarquizadas para no estar embragando con los dos nombres. Variables nominales son aquellas que no reflejan orden, ni posición, ni jerarquía. Por ejemplo, si yo le pregunto a usted, vamos a ver, Carmen, ¿en qué municipio usted vive? Carmen. En la provincia de Duarte, San Francisco Macorís, municipio. No, en San Francisco Macorís. ¿Y en qué municipio? Cualitativa nominal. Iris. Dígame, profe, que no escuché. Usted me está diciendo. No escuché, ¿En qué municipio usted vive? San Francisco de Macorís.
Ok. ¿En qué municipio usted vive? Yo, en San Francisco, si es conmigo, que no escucho bien el nombre. Pero ven acá, no me va a responder otro de otro sitio. Minerva, ¿dónde usted vive? ¿Qué municipio? En el municipio de Cotuí, profesor. ¿En Cotuí? Sí. ¿Qué? Ahora, Sí. mire, ellas viven en San Francisco. Ella vive en Cotuí, ¿verdad? Miren bien. Hay una diferencia en ellas. No hay ninguna. Usted no puede diferenciarla porque viven en un municipio. Ahí no hay orden, no hay jerarquía, no hay posición. Entonces eso es lo que se llama variable cualitativa nominal. Nominal. A ver, Michelle, ¿cuál es su estado civil? Michelle. Michelle. Unión libre. Unión libre que no es tan libre. Vamos a ver. Kurdi. Kurdi, ¿cuál es su estado civil? Unión libre. Yasmín, ¿cuál es su estado? Soltera. Ok. Bianjoli, ¿cuál es su estado civil? Casada. Darling, ¿cuál es su estado civil? Soltero. Soltero. Ana Fernanda, ¿cuál es su estado civil? Casada. Mercedes, ¿cuál es su estado civil? Casada, profe. Ok. Estel, ¿cuál es su estado civil? Ay, estoy felizmente soltera. Miren, entonces, mírenla, todo el que conté. ¿Tienen diferencia? No. Eso es una variable cualitativa nominal. Atienda ahora. Si yo le pregunto a ustedes, ¿cómo usted siente que ha sido la clase, han sido las clases virtuales? ¿Cómo usted se le ha encontrado las clases virtuales? Mal, regular, bien, muy bien, excelente. Vamos a ver, Jefferson, ¿cómo usted se ha encontrado la clase virtual? Es excelente, maestro. Y debería quedarse así. Excelente. Tranquilo, no me diga más nada. Excelente. Chabeli, ¿cómo usted se ha encontrado la clase? No es clase en sentido general, ¿eh? Chabeli, ¿no me escucha? Le escuché mal, profe. ¿Me podría repetir? Ay, san, puta, no tengo. Cierres ese micrófono, váyase a descansar. Es que el internet se Ana cortaba. Yaneli. Ana Yaneli. Muy bien, profesor. Dígame usted. Muy bien. Muy bien. Mire, excelente, muy bien, muy bien, muy bien. Yasmín, vamos a ver. Excelente. Ferdinand. Muy bien. Mercedes. Excelente, profe. Juan. Bien, maestro. Bien. Entonces, hoy hay tres respuestas. Hay una respuesta bien. Hay respuesta excelente
Y hay respuesta muy bien. ¿Qué usted me dice de eso? Eso está igual. Maestro. ¿Eh? Pero respóndame la pregunta, no me venga usted a preguntar otra cosa a mí. Eso está bien. Todo el mundo está igual. No. No, profesor. No, ¿Por qué no, no? quien lo evalúa Maestro. dependiendo. ¿Cómo fue, Freddy? Bueno, porque tienen... Está en orden jerarquía. ¿Por qué no está todo bien? No están todos iguales. No, se nota la respuesta y no es como ahorita. Ahora usted nota que el que está bien no es igual excelente, ¿no? Y eso que aquí hay gente que no ha respondido, pero esta vaina de esta aula virtual, ahí a mucho con el asunto de que no sabían conectarse, que no sabían enviar la práctica, el examen, no sabían subirlo. Es ahora que se han vuelto expertos, pero yo no estoy diciendo ahora, yo estoy diciendo el proceso, cómo se han sentido. Hay gente que dicen mal. Si eso lo comparamos con el que dice bien, que dice excelente, es de tierra. El que dice que le ha ido mal, pues mire, le ha ido mal. Todavía no fecha dice mal. ¿Entiende? Entonces, cuando la respuesta es que usted nota que hay una diferencia de un atributo con el otro, cuantitativo nominal. Voy a hacer una pregunta. La variable es cuantitativa, es numérica. Y usted va a decir, levantando la mano, pero sin opinarme el por qué. Usted me va a decir si es discreta o si es continua. Es cuantitativa, ¿verdad? Que el cuantitativo puede ser discreto o puede ser continuo. Vamos a ver. La edad de un estudiante. ¿Cuál es su edad? Se la pregunta. ¿Cuál es su edad? La variable. Ahora dígame si es discreta o es continua. Discreta, maestro. Profe, prende su micrófono. Soldiel. Sí, Soldiel. Continua. Continua. Vamos a ver, Roxy. Continua. Estel. Yasmín. Discreta. Juana. Discreta, maestro. Freddy. Discreta. Rosa Iris. Discreta. Estel. Sigue sin oírme. Levanta la mano y no me escucha. Muy bien. No lo Bien. escucho, profe. Uno de lo que dijo, uno de lo que es discreta, por favor, dígame por qué usted cree que es discreta. Recuerde que la cantidad es discreta. Maestro. Cuando no, sí, dígame. Discreta. Ah, ya usted lo iba a decir, Discreto, vamos a que ver. es discreta. Usted dijo ahorita que es discreta cuando tiene un número finito, el valor es finito. O sea que termina, no hay un intermedio. No dije eso, no, Vinito, no. Que no acepta decimal fracciones. Maestro. No acepta fracciones, profesor Díaz. Vamos a ver, de los que dijeron que era por ejemplo,
no se me disperse. Hubo un grupo que dijo que era cuantitativa discreta y otro grupo que dijo que era cuantitativo continuo. Yo necesito los que contestaron que es cuantitativo discreto, que uno de ustedes me diga por qué cree que es discreta. Profe, porque Dígame. no acepta decimales. Un ejemplo, yo imagino que si le pide la edad, un ejemplo, 33 años, son 33 años la edad, los años que usted tiene, no años y días, un ejemplo. Profe, porque no procede de un proceso de medición. ¿Y quién le dijo a usted que no? Vamos a escuchar ahora lo que dicen que es continua. Uno que dijo que era continua. ¿Por qué dijo que era continua? Hable. Martina, hable. La continua, a diferencia de la discreta, sí acepta fracciones. O sea, puede ser, por ejemplo, yo puedo tener 43 años y medio, 6 meses. Exactamente. La edad es una variable cuantitativa continua, porque ¿quién le dijo? Usted puede decir que tiene 36 años y 2 meses. O 2 días. 6 meses. Acepta decimales. Acuérdense que no es un caso particular, es una variable que responde mucho. ¿Okay? Sí. Tenemos un grupo cuantitativa continua. Ahora bien, otra pregunta. No te rías, ¿no? Otra pregunta. La variable que le voy a preguntar a usted de ahora es cualitativa. Usted me va a decir si es nominal o es jerarquizada. Es nominal cuando los atributos no reflejan orden ni jerarquía. Es jerárquico cuando responden los atributos reflejan orden, posición o jerarquía. Yo le pregunto, semestre que cursa. Semestre que cursa. Jerarquizado. ¿Qué variable es? Jerarquizado, man. ¿Y cómo se clasifica? Jerarquizado. No, así no. Tiene que ser dos cosas. Las dos cosas. ¿Cuáles son las dos cosas? Cualitativa tal cosa, cuantitativa tal cosa. Cualitativa esta, cualitativa aquella. Esas son las dos cosas. No me digo una sola, las dos juntas. Nada más tiene la mano arriba. ¿Qué pasó ahí? Se van a mandar con el... Vamos a ver, Estel. Cualitativa jerárquica, profe. ¿Por qué? Porque antes de llegar al semestre que tengo ahora, tuve que pasar por otros. Es lo que pienso. No, por eso no. No es lo mismo. Por eso no. Estar en segundo semestre, estar en quinto semestre. Si Darling me responde que está en tercer semestre y Yasmín me dice que está en cuarto, ¿qué pasó ahí? Uno que está más alto que el otro. O sea, no están en el mismo nivel. Casi la pego. No están en el mismo nivel. Entonces, para que usted vea cómo es el asunto. Mire, esta clase que yo le he dicho, le he dado ahora, está ahí en la plataforma. Está en un artículo. Dice variables y atributos. Está todo ahí. Tiene ejemplo. Está la clasificación, se explica todo. Al final, hay un ejercicio que dice, diga si la variable es cuantitativa, continua o discreta, o si es cualitativa, nominal o jerarquizada. Entonces, ahí hay una serie de variables y usted la va a responder. Si es numérica, cuantitativa, tal cosa. Si es con atributo, cualitativa, tal cosa. Usted va a llenar eso. Luego, debajo, ahí,
empieza la segunda fase, que es la presentación de los datos. Entonces, los datos se presentan de dos formas en estadística. La forma gráfica, la forma de tabla o cuadro estadístico y la forma gráfica. Entonces, ahí le explica y usted va a copiar la forma del cuadro estadístico y sus partes. Va a encontrar otro archivo que dice continuación de presentación de datos. Entonces, ahí está la parte que corresponde a la presentación gráfica de los datos. ¿Ok? Luego usted va a encontrar otro archivo, Excel, de vaciado de los datos. ¿Cuál es el vaciado de los datos? En el vaciado de los datos, usted va a encontrar 6 variables, 3 cualitativas y 3 cuantitativas. Esas 6 variables se le preguntaron a 36 estudiantes y se vaciaron todos los datos de las variables en ese archivo. Usted lo va a copiar. Tiene que tener mucho cuidado con no cambiar esos valores. Recuerde que valor nada más no es numérico. Cuando usted copia un atributo, es un valor también. Entonces, tiene que fijarse bien porque usted no puede cambiar ninguno de esos atributos ni ninguna de esas cantidades. Pues, para que de profesor, a mí no me da así, porque usted lo cambió. Y en estadística usted cambia una sola causa, un solo número y todo cambia. Todo le va a dar diferente. Entonces, ustedes van a copiar el vaciado de los datos. Eso era un trabajo que ustedes tenían que hacer, que es la parte que tiene que ver con la recolección y clasificación del dato. La recolección del dato, que es a través de preguntas, pues como no estamos presentes en la universidad, entonces ya yo hice una recolección en 36 estudiantes del dato. Se hicieron 3 preguntas cualitativas y 3 cuantitativas, 6 preguntas. Entonces, en base a esas preguntas es que vamos a hacer la presentación de los datos cualitativos y la presentación de los datos cuantitativos. Sí les digo que tienen que tener muy en cuenta que cuando el dato es cualitativo nominal, se presenta de una cosa y de una forma. Cuando es cualitativo jerarquizado, se presenta de otra forma, y así el continuo y el discreto. Por eso, antes de continuar, tienen que saberse la clasificación de los datos. Vinieron muy flojos hoy. No se sabía en el cuestionario, con muchas preguntas mal. Coja el video que le llegará mañana en la tarde, posiblemente, o en la noche, y ese video entonces ustedes van a cogerlo y van a ver el pasito y van a arreglar las preguntas que tengan mal, porque cuando le salgan el examen, si usted la tiene mal, la va a hacer mal. Tienen que arreglarla. ¿Okay? Entonces, hasta aquí la clase de hoy. Pasen buenas noches y cuídense por ahí. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, maestro. Buenas noches a todos. Pues yo no puedo hablar inglés, lo que hacen no es inglés.